Joseba, paralelamente a Beizábal, creó el grupo POT, que POT era que Bernardo Achaga, que se había alejado de Koldo Izaguirre porque habían hecho juntos la revista Pampiña Ustela y quería crear un grupo en Vizcaya para sacar otra revista que se llamaría POT. Entonces las condiciones de POT serían que se cobraba, no había publicidad y nadie firmaba con su nombre sino con seudónimo, y que era plenamente euskaldun. Bernardo, que era amigo de Rupert Ordórica, pues le dijo a ver si le conocía a Joseba Sarrolande, a Rupert, porque le había gustado mucho los artículos de Joseba en Serú Corría. Entonces Rupert le dijo que si ya le contactaría, le contactó, y Joseba y Jon Juaristi se metió en el grupo, y también se metió en el grupo Jimu Iturralde. Y Joseba vino un día a ver si le conocía yo a Manu Ercilla. Yo dije que sí, que era amigo, y le metió a Manu Ercilla también en el grupo, y son 6. Solo salieron 6 números. El último número también salió justo antes de la detención de Joseba, el Po Tropicala, que es un libro muy gordo. Pero Poy también publicó un libro. Publicó un libro que es Etiopía, de Bernardo. Un libro que es un libro clave en la poesía vasca. Bueno, Poy ¿Y cuál era la labor tuya? Porque tú también estuviste en ese grupo, tú también solías ir a las reuniones que solíais hacer en Bilbao. Yo iba a meter cizaña. Venga, José Julián. No, yo lo que hacía, se hacían unas cenas los jueves en el antiguo Arriaga, el restaurante de la Arriaga, cuando la Arriaga no estaba remodelado, sino había un restaurante allí. Y nos reuníamos los 6 más otra gente adláter. Yo era un adláter, también era adláter capó y tal. Y se hablaba de literatura. Pues un día Bernardo decía que había leído tal libro, a ver si conocíamos de ese otro libro. Yo me acuerdo de una vez que les deslumbró a todos, que traje Vidas Imaginarias de Marcel Shaw, y les dejé leer a todos y les pareció deslumbrante, sobre todo a Joseba. Y fundamentalmente en el grupo, pues hablar de todas sobre todo de literatura. ¿Quién llevó al grupo las ideas, por ejemplo, ya que estamos en las ideas, por ejemplo, la poesía del expresionismo alemán y estas cuestiones? ¿Quién las llevaba generalmente? ¿Bernardo, tú, Joseba? Jon. O sea, ninguno de los 3 vale. O sea, Jon Juaristi. Sí. Pero Jon Juaristi se desentendió pronto del grupo. Para el número, yo creo que el número 3 y así ya no, aunque no están numerados los POT. No se llaman POT, se llaman POT, Etabandar en Braga, POT, Praga. Sí. Y hacia el número 3 dejó Jon. Jon siempre ha sido muy movedizo.